Yesrat Hashem Baraj, que estas alajot que vamos a estudiar sean para protección, éxito y bendición de toda Israel, y en especial de nuestros soldados, que Hashem Baraj los proteja, los cuide y los lleve a la victoria. Amén, be amén. También para beneficiar el alma superior de la señora Lea Bat Abraham, que su alma se eleve en Gam Eden, junto con las mujeres justas y piadosas del pueblo de Israel. Amén, be amén. Bueno, hay una alajá muy importante. Hay una prohibición de recitar pesuquín de memoria. Es decir, por ejemplo, una persona que sabe leer la Torah y él se sabe de memoria la parashá o la porción, la aliyá que va a leer. Entonces es prohibido que esa persona recite de memoria la parashá sin haberla leído o estudiado, sino que debe decir milá be milá, palabra por palabra. Pero también trae nuestro maestro Rabbi Isaac Yosef, dice, no se permite decir de memoria los pesuquín del Tanaj. O sea, ningún pasuk del Tanaj. Entonces, por ejemplo, hay gente que sabe el Salmo de memoria, Salmo 121, Salmo 20, Salmo 145, y dice Ashrei Yoshevet de memoria. Dice, esto no es correcto. Según algunas opiniones, la prohibición anterior aplica solo cuando lee con la intención de que otros cumplan con su obligación. Es decir, solamente si es el Hazam el que está haciendo esto. De decir lo que él mismo lee, más no cuando lee para sí mismo. Sin embargo, la halajá no se aceptó este parecer. Según otras opiniones, la prohibición anterior aplica solo a pesuquín de la Torah misma, pero no a los pesuquín de los profetas o los ketubim. Otros opinan que la prohibición anterior no aplica cuando se lee a modo de rezo o súplicas. Según otros, la prohibición anterior solo aplica cuando se lee con la melodía que lo caracteriza, pero no cuando se lee sin melodía. Ahora, lemase, en la práctica, se permite aplicar cualquiera de ellas para evitar estar sin hacer nada. No obstante, lo ideal es proceder como los que opinan que la prohibición anterior no aplica cuando se lee pesukim, que todos lo conocen de memoria. Es decir, que es un pasuj que todas las personas conocen de memoria. Por ejemplo, hay salmos que todo el mundo, la gran mayoría, no digamos todo el mundo, conoce de memoria. En ese caso no aplica la prohibición y se pueden decir de memoria. Por ejemplo, Shema Israel, que todo el mundo conoce, en ese caso se pueden decir de memoria. Ahora, para concluir, los pesuquín que todos saben decir de memoria, como los que se mencionan en los rezos, el pesuqué de Simra y similares, se permite decir de memoria. Por eso se permite decir de memoria Shema Israel, el Birkat Kohanim y el capítulo natural o sacrificio Tamit. Igual el Katoret también, que mucha gente se lo sabe de memoria. Según algunas opiniones, los pesuquín que la gente no sabe decir de memoria, se permite decirlo de memoria si él mismo sabe, si la persona que lo está recitando sabe, si él mismo lo sabe de memoria, mientras que otras opiniones lo prohíben. A menos que todos lo sepan decir de memoria, en la práctica se aplica la primera opinión. Es decir, que si lo sabe de memoria, podría decirlo, son pesuquín conocidos. Por eso, los que acostumbran a decir después del párrafo de Elohai Neshama, al final de la Amidá, un pasuj que comienza y termina con las letras, que comienza y termina con las letras en que comienza y termina su nombre propio, pueden decirlo de memoria, aunque la demás gente no sepa decirlo de memoria. Entonces, eso de memoria se podría, siempre y cuando las demás personas lo dicen, o si la misma persona acostumbra a hacerlo frecuentemente, en ese caso se podría. Para concluir, lo que decíamos del Sefer Torah, si se lee el Sefer Torah para exentar de su obligación a quienes lo escuchan, si una persona que viene de Baal Coré y hace una aliyá, deberá tener precaución de no decir ni un pasuj, ni uno solo de memoria, incluso si se lo sabe. En caso de no conseguir a alguien que haya preparado la lectura de la Torah, de todos modos deberá bendecir y leerla. Incluso sin entonar su lectura, solo debe pararse a su lado alguno de los presentes para indicarle las principales entonaciones, tal como Atnach, y cuando termina cada pasut el sof pasuj, y para que lo corrija en este caso en el caso no haber leído correctamente. De cualquier manera no se debe leer del Sefer Torah con un humash a su lado para ir viendo el humash y va leyendo, no. Y así poder leer directamente con el Sefer Torah, ya que corre el riesgo de leer de memoria o del Humash mismo sin darse cuenta. Sin embargo, en caso de no conseguir quien haya preparado, no hay nadie que haya preparado la aliyá o toda la lectura en ese caso. En caso de no conseguir quien haya preparado la lectura del Sefer Torah, podrá tener a su lado un Humash y consultarlo mientras lee, en lugar de dejar la lectura de público. En lugar de dejar la lectura en público por evitarlo. Es decir, que en ese caso, un caso extremo de que no haya quien haya preparado, se puede ir viendo de un humash. Eso es en un caso, digámoslo, extremo. Entonces,
Entonces todo esto que dijeron los sabios, que no se debe leer cosas de memoria, es para evitar que la persona llegue a errar. Y todo el rezo y toda la tefilá también se considere como algo mecánico, sino que la persona vea lo que está diciendo y entiende lo que está diciendo. Y es algo más elevado. O sea, es muy importante saber lo que estamos diciendo en la tefilá. Y a veces hay un ta'ut. Ta'ut en hebreo quiere decir error. Como en castellano. Nosotros, a veces por la prisa de hablar, aunque es nuestro idioma nativo, nos equivocamos por algunas palabras y decimos una palabra que significa otra cosa. También Beivrit, en hebreo, si decimos una cosa que significa otra cosa, es un error y hay que corregirlo inmediatamente. Por eso ustedes ven que aunque es molesto, porque de verdad es molesto, no vamos a decir que no, si una persona viene acá y lee el Baal Korel que está leyendo y se equivoca, inmediatamente se lo corrige. ¿Para qué? Para que no se caiga un error y no cree en la comunidad o en la congregación de que lo que está diciendo él es correcto. Lo mismo en la tefilá. Si un hazam a veces dice una palabra por otra, lee una cosa, lee una shim como una zim, o lee una sin como una shim, o lee una ain como una alef, en ese caso, o una alef como una ain, en ese caso también hay que corregirlo. ¿Por qué? Para que no se presente y que la gente cree en el imaginario colectivo, por decirlo de alguna manera, que lo que él está diciendo es correcto, sino que hay que corregirlo inmediatamente. Que Hashem nos ayude a cumplir las mitzvot como tiene que ser, con alegría, con entendimiento y con comprensión de cada paso que damos. Amén.